Vamos a resolver este ejercicio de Olimpiadas de Matemáticas rusas. El objetivo es hallar el valor de esta X. Bueno, pues como siempre te digo, este tipo de ejercicios tienen diferentes formas de resolverlo. Así que si tienes una forma diferente a la que voy a presentar aquí, por favor compártela en la sección de comentarios. Lo primero que yo observo es que hay dos triángulos en esta figura que al superponerse forman a su vez tres triángulos. Esos dos triángulos son, por un lado, el triángulo ABC, un triángulo rectángulo, y por otro lado, el triángulo ADC. Como ves, también tenemos como dato uno de los ángulos del triángulo rectángulo. Este ángulo mide 15 grados, lógicamente este lado mide 90 grados, y también por teoría nosotros sabríamos ya cuál es el valor de este ángulo. De momento no lo voy a calcular a no ser que crea que es necesario. Y por otro lado, también me están dando como dato que el segmento BE mide 1 unidad, el segmento DC mide 2. Y otro dato muy importante es que nos dicen que los segmentos AE y el segmento ED miden lo mismo. Esas dos rayitas en cada uno de los segmentos me están indicando que miden lo mismo. Entonces, con estos datos yo tengo que hallar el valor de este ángulo, de esta X. Lo primero que voy a hacer es trazar un segmento que va a partir del punto B a la mitad del segmento AC y sé por teoría que ese nuevo segmento me va a dar un ángulo, el ángulo FBE, que va a medir lo mismo que el ángulo que me han dado como dato, o sea 15 grados. Vemos que se ha formado un nuevo triángulo, el triángulo FBC, y además debemos recordar que cuando tenemos en un triángulo dos ángulos que son iguales, entonces sabemos que sus lados opuestos miden lo mismo. Eso quiere decir que este lado, que es el lado opuesto a este ángulo, mide lo mismo que este otro lado, que es el ángulo opuesto a este ángulo. Además, también podríamos saber cuál es el valor de este ángulo. Simplemente tendríamos que restar 180 menos 30, porque sabemos que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. De momento lo voy a dejar así porque creo que no lo necesito, pero si lo necesitara, pues ya sé que lo puedo calcular. Ahora lo que voy a hacer es trazar un nuevo segmento, un segmento desde E hasta F, y ese segmento, como ves, es paralelo al segmento DC. Con este segmento hemos conseguido un nuevo triángulo, el triángulo AEF, que al compartir dos de sus lados con el triángulo ADC y que además el tercer lado, el segmento EF, es paralelo al segmento DC, hace que estos dos triángulos sean congruentes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que sus ángulos van a ser iguales y sus lados proporcionales. Aquí vemos claramente, por ejemplo, que este ángulo es igual en ambos triángulos, porque obviamente ese ángulo lo comparten ambos triángulos. Por otro lado, este ángulo AF va a ser igual al ángulo ADC y el que nos falta, el ángulo AFE, va a ser igual al ángulo que sabemos hasta el momento que es 15 más X. Y por otro lado, sabemos que sus lados van a ser proporcionales, eso quiere decir que AE va a ser proporcional a AD, que EF va a ser proporcional a DC y que AC va a ser proporcional a FC. Nosotros sabemos que AE es la mitad del segmento AD, o sea que aquí escribimos que la razón es un medio, y no sabemos el valor de EF, pero sí lo podemos hallar muy rápidamente al saber que el segmento DC es igual a 2. Y como tienen que ser proporcionales, pues entonces sabemos que aquí que en el numerador debería haber un 1, lo que quiere decir que el segmento EF mide 1. Vean el triángulo BEF, ya sabemos que dos de sus lados miden 1, miden lo mismo, y que cuando tenemos dos lados iguales en un triángulo, sus ángulos opuestos son iguales. Eso quiere decir que este ángulo mide 15 grados. Ahora, si esos dos ángulos miden 15 grados cada uno, pues entonces este otro ángulo mide 150 grados. Y este otro ángulo medirá 30 grados. Ese ángulo tiene que ser igual a X. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos dos paralelas, el segmento EF y el segmento DC, y la transversal a ellas es el segmento BC. Por lo tanto, esos dos ángulos son ángulos internos que miden lo mismo. Así que el resultado es que X es igual a 30 grados.